¿Por qué somos trasladados del reino de las tinieblas? Cuando se utiliza la palabra reino, está haciendo referencia a un sistema de gobierno o de leyes, de normas, por el cual una sociedad o un individuo está sujeto a cumplir. El reino de las tinieblas representa la ignorancia y la oscuridad que nos alejas cada vez más de la luz de Cristo. No es literalmente estar muerto en nuestra biología, es estar separado de Dios en ignorancia. Y ese reino tiene unas leyes que van contra Dios, contra el diseño original que Dios dispuso para el hombre. El reino de los cielos, al contrario de la oscuridad, es un reino de luz donde la ignorancia ya no es parte del creyente. Pasar al reino celestial, pasar al reino de los cielos, no es morirse y resucitar literalmente en el cielo. Es aceptar a Jesús como Salvador, pero también como Señor. ¿Se acuerda que le dije el domingo pasado que estábamos entrando en un estudio seriado acerca del señorío de Cristo? Y comenzábamos hace 7 días nuestra conversación del tema, introduciéndonos en ese camino que nos lleva a la confesión absoluta, tomando el modelo de Tomás, de la fe en el señorío de Cristo. Cuando finalmente Tomás tiene al Señor frente a él y le dice, Dios mío y Señor mío. Eso lo explicábamos el domingo pasado. Está en nuestro mensaje, tanto en Facebook como en YouTube. Búsquelo y refrésquelo. Yo le decía que hoy íbamos a seguir profundizando el tema del señorío de Cristo en la vida. ¿Qué significa el señorío de Cristo en la vida de un creyente? Es lo que el evangelista Lucas, nos demanda en un versículo, sacando las palabras del Señor en medio de la predicación de la cual yo le hacía referencia, y específicamente en el versículo 46, el Señor hace un alto en la meditación que viene haciendo a sus discípulos acerca de el amor hacia los enemigos, la regla de oro, acerca del juicio que emitimos hacia las demás personas, acerca de los frutos. Él viene diciendo, por sus frutos les conoceréis. Y allí hace un alto y trae a la mente de los que están escuchándole, trae una idea novedosa, trae una idea reflexiva, porque en el versículo 46, cuando él en el anterior, él está hablando que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón abre la boca. Esto está conectado con el versículo 46. Él hace un alto aquí y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aparentemente esta pregunta reflexiva no tiene nada que ver con lo que él viene hablando atrás. Este tema se vuelve a evidenciar en Mateo 7, o se vuelve no a evidenciar, sino que también lo narra el evangelista Mateo, ¿verdad? En el capítulo 7, y él expresa allí, desde el versículo 24 en adelante, cómo está enseñando lo mismo, ¿no? Cómo el Señor viene, le habla a las personas de los frutos, esos frutos rinden en ese momento final, cuando estarán delante de Él. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Él viene haciendo un recuento y allí también hace un alto, que aparentemente la conversación se separa la idea. Y él entonces quiere que la multitud haga una introspección,
porque es una pregunta retórica. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice, y no hacéis lo que yo digo. El señorío de Cristo no implica solamente la confesión, aunque se comienza por allí. Es evidente, de eso hablamos la semana pasada. Es evidente que yo reconozca que Cristo es mi Salvador y mi Señor. Pero aquí el Señor le está reclamando a los discípulos y a las personas que estaban allí que aunque podían confesarle como Señor, no estaban cumpliendo con esa confesión, con ese reconocimiento. El reconocimiento en la vida de una persona comienza por los labios, por manifestarlo en los labios, pero de los labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca y allí viene diciéndolo, de los labios tiene que ir a la conducta. Es como el esposo, es como la esposa que se paran frente a su pareja a pedir de arrepentimiento. Solamente perdón como para seguir adelante, si es que se puede seguir adelante. Y el Señor quiere que se haga un alto. ¿Por qué? Porque muchas personas que le seguían, hace un tiempo atrás hablábamos de cómo las personas veían al Señor. Y predicaba acerca del hecho de que muchas personas lo veían como el que los alimenta. Otras personas lo veían solamente como el médico, el que los sana. Los fariseos lo veían como maestro nada más. Se lo dijo Nicodemo al Señor, 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 sabemos que has venido como maestro. Entonces, nosotros tenemos cierta fase en nuestra vida donde aceptamos al Señor parte de Él, ¿sí? Aceptamos una parte de Él. O sea, queremos que su sangre nos limpie, nos salve. Pero no queremos ajustarnos porque tenemos que ser trasladados de un reino, que es el reino de las tinieblas, al reino celestial. Es decir, tenemos que ser trasladados de un gobierno de leyes anti Dios a un gobierno de leyes conforme a la naturaleza de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Pero para hacer eso yo tengo no solamente que conocer ese sistema de leyes nuevo, yo tengo que obedecer ese sistema de leyes nuevo. Y es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Es lo que el Señor le está diciendo a los que los están escuchando. Porque muchas veces, y sucede hoy, vemos al Señor solamente como un seguro de vida. Yo no sé si usted ha comprado un seguro de vida, pero usted compra un seguro de vida para que respalde el momento del funeral, pero también le deje algo a su familia, ¿no? Cierta comodidad. Así vemos al Señor muchas veces como un seguro de vida. Él es mi Salvador. Me ajusto al hecho de creer que Jesús es mi Salvador. Y está bien, pero hay un problema. No está completo. No está completo. Y el apóstol Pablo ruega que nosotros crezcamos hasta que Cristo esté completo en nosotros. Así que no está bien que aceptemos a Jesús solamente o que veamos a Jesús en nuestra vida solamente como nuestro Salvador. No está mal, pero tampoco está bien, porque está incompleto. Y lo que no está completo no está bien. Tremenda paradoja, ¿verdad? Pero lo dijo el Señor. Cuando está creando a Adán y Eva, hace primero a Adán y Dios admira eso y dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ves? Estaba bien, lo creó, pero estaba incompleto. Como estaba incompleto, no estaba bien. ¿Sí me explico? Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador, tenemos que también aceptarlo como el Señor, porque no está bien que lo aceptemos solamente como Salvador. Aceptarlo como Salvador es creer que merezco la gracia, merezco la salvación, pero yo sigo bajo el dominio de mis propias decisiones, bajo mi propio concepto de leyes. Y hablo de neutralidad, hablo de ni para allí ni para acá, hablo de que ninguno, ni para la izquierda ni para la derecha, pero el Señor nos enseña en su palabra que el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge, desparrama. Así que en el Señor, en Cristo, no hay neutralidad, no hay matices. O estoy con Él
o estoy contra él. Eso es lo que dice. Así que yo quiero en esta mañana tomar unos minutos para hablar sobre la práctica del señorío de Cristo en la vida del creyente. Ese es el mensaje, la práctica del señorío de Cristo. ¿Cómo usted y yo como creyentes vemos a Cristo como Señor? Ya vimos que Tomás aceptó que Jesús es Dios y que Jesús es Señor. Y eso implicó, hermanos, para Tomás, pero no solamente para los Tomás, sino para el resto de los apóstoles, dedicar su vida al mensaje de la palabra. Y podemos tomarnos un tiempo aquí para estudiar la historia y detallar la forma en que todos los apóstoles murieron como mártires del Evangelio. Que usted y yo salgamos hoy a predicar no tiene ninguna dificultad. Ninguna. Que lo hicieran estos hombres que aceptaron a Jesús como Señor también. Para cada uno de ellos hubo un trágico final, con la excepción de Juan el apóstol. ¿Ve? Que no murió, o sea, murió desterrado, pero no murió de la manera trágica, decapitado, apedreado, dígame, los que murieron siendo arrastrados por caballos por la calle. No, él tenía una misión, su misión era escribir el Apocalipsis, así que fue desterrado para que en medio de ese silencio y esa soledad tuviese la conexión que Dios quería que tuviese especial con él. Fue el único de los apóstoles que no murió de esa manera trágica. Vivir para Cristo a los apóstoles les costó su vida, aceptar el señorío del Señor, pero lo hicieron. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos y nosotros hoy? Vamos a ver 3 elementos de nuestra vida que tienen que ceñirse al señorío de Cristo. El señorío de Cristo implica, cuando usted reconoce que Jesús es Señor de su vida, usted está reconociendo que Él es dueño de su vida, que usted va a hacer lo que Él quiera que usted haga o que yo haga. Ese es reconocer el señorío de Cristo, de modo que yo lo acepto por fe, que su sangre preciosa me ha lavado mis pecados y me ha presentado delante de Dios a través de Él, a través de Cristo. Pero al mismo tiempo estoy aceptando que el hecho de presentarme delante de Dios a través de Cristo implica una nueva forma de vivir. De modo que si alguno está en Cristo, según de Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Cuando usted hace un profundo estudio solamente de este texto, es necesario hacer hincapié en el término nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, hay que prestarle atención a ese término nuevo. ¿Qué significa algo nuevo? ¿Qué significa que usted se ponga algo nuevo? ¿Qué significa que usted compre algo nuevo? ¿Qué significa que usted tenga en sus manos algo nuevo? Incluso algo intangible como la experiencia de vida puede ser nuevo en nuestra vida. ¿Cuáles son las implicaciones? Y todo comienza con la idea en Juan 14:15, cuando el Señor le dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la primera idea que el Señor quiere para nosotros en cuanto a su señorío tiene que ver con la rendición de la voluntad a Él, de mi voluntad a Él. Ese es en la esfera de la voluntad del ser humano, rendirme a Él. ¿Qué significa el término rendirse? Por eso es que a veces, ¿verdad?, algunos directores mandan a levantar la mano. Levantamos la mano conscientemente en señal de rendición.
Usted no sé si usted ha sido víctima de algún atraco o ha visto una televisión donde vienen los maleantes, ¿verdad? Con una pistola. ¿Y qué es lo que dice? Levante las manos. ¿Qué quiere decir eso de levante las manos? Me rindo. Estoy mostrando que no tengo arma alguna. Estoy mostrando que no soy un peligro para arremeter contra ti. ¿Ves? La rendición implica desarmarnos de nuestros argumentos, de nuestra voluntad, de nuestra filosofía de vida. Hay quienes quieren argumentar filosofía con el Padre. Hay quienes quieren utilizar mi propia experiencia de vida con Dios, creyendo que la gracia de una u otra manera, la gracia como un don especial inmerecido, de una u otra manera, se ajusta a nuestra vida. Y no, la gracia no se ajusta a mi vida para vivir las cosas que yo quiero vivir. No, la gracia viene a mi vida como regalo para transformarme. Pero esa transformación, hermanos, no es por arte de magia. Esa transformación no ocurre sin que yo me dé cuenta como normalmente creo. Y es que algunas veces utilizo una fraseología, un esquema de palabras que parecen muy espirituales. No, yo estoy orando para que el Señor me lo quite. ¿Cómo es eso de que yo estoy orando para que el Señor me lo quite? Si la palabra ya te dice a ti, quítese de vosotros toda maledicencia. Entonces que usted diga que usted está orándole al Señor para que el Señor le quite la maledicencia es contradecir la palabra. Porque ya la palabra te está diciendo a ti, quítatela. Quítatela. Ya yo te estoy ordenando, quítatela. Pero yo no quiero someter mi voluntad delante del Señor. ¿Ve? Yo no quiero rendir mi carácter y mi temperamento al Señor. ¿Sabe que el temperamento viene innato en nosotros? Eso viene codificado en nuestro ser, en nuestro ADN. Y muchas personas dicen, allá está Elizabeth, especialista en psicología, ella me va a ir indicando si estoy bien o si no voy bien, ¿verdad? Y muchas personas dicen, ¿verdad?, que como eso viene conectado a mi ADN, mi temperamento me gobierna. Y yo soy así y seré así hasta que me muera. ¿Sí? La psicología habla del melancólico, del flemático, del colérico y del sanguíneo, y la combinación de esos 4 aspectos que redunda en la personalidad de un individuo. Aun cuando eso sea cierto, que el temperamento viene en nuestro ADN, el temperamento y la condición genética de una persona no está por encima del poder de la palabra del Señor. Así que yo debo, no solo tengo, yo debo sujetar mi carácter y mi temperamento a la voluntad de Dios. Y sí se puede, porque no nos ha dado Dios, ¿se acuerda? Pablo a Timoteo, espíritu de cobardía, sino de poder, amor, ¿y qué? ¿Y qué? Y dominio propio. Así que usted puede sujetar su carácter y su temperamento a Cristo a través de la palabra. ¿Ves? No, yo estoy orando para que el Señor me dé mansedumbre. No, tú tienes que ser manso porque la palabra te dice que tú puedes ser manso. La modificación de nuestro temperamento no requiere una programación neurolingüística, aunque si puede ayudar, ayuda. La modificación de mi temperamento requiere que yo me rinda a Cristo. Eso es todo. Que yo me humille. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Cuando todos lo condenaban, cuando todos lo escupían, cuando inventaban cosas acerca de él, no abrió su boca. Y Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que nosotros somos imitadores de Cristo. ¿Sí? Y él nació como un hombre
en carne, con un temperamento también que lo sujetó al Padre. Usted y yo podemos llevar nuestro temperamento al Padre. Hay una realidad en la vida del creyente y es que Mateo 7:21 aclara en cuanto a la confesión verbal. Hay una distancia entre solamente confesarlo verbalmente y llevarlo a la práctica. Y Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Le explico. Aquí no está hablando de cuando allá se pase lista. Sí me explico. Cuando yo normalmente utilizo este himno para hacer referencia a estos términos del reino de los cielos, porque normalmente arrimamos esto hacia allá cuando Cristo venga. Pero esto no está hablando de cuando Cristo venga, está hablando del gobierno de Dios en mi vida. Y Él me está diciendo que no todo el que dice Señor solamente es un obediente de la palabra. Eso es lo que me está diciendo. Aquí, mientras estoy aquí, no cuando venga el Señor, es aquí. Y yo me veo confrontado con esta palabra como un creyente que solamente ha confesado verbalmente que Él es Dios o que Él es mi Salvador y que Él es mi Señor. Pero hay una distancia. Hay que obedecer. ¿En qué consiste obedecer? La palabra es clara. Obedecer a la voluntad del Señor implica para mí como creyente que tiene que disminuir hasta el punto de ser erradicado el yo quiero. Eso tiene que disminuir. Tiene que disminuir el yo deseo. Y eso tiene que pasar entonces a una nueva fórmula, a un nuevo lenguaje. Lo que Él quiera. Lo que Dios quiera. Hay que tener cuidado a veces cuando dice, bueno, si Dios quiere. No, sí, siempre Dios quiere algo. Que yo no conozca lo que Él quiere es otra cosa, pero Él siempre quiere algo para mí. Yo tengo que buscar la manera de acomodar mi vida a ese nuevo lenguaje, a ese nuevo reino, a esa nueva experiencia de vida. Yo renuncio a través de dejar el yo quiero, yo renuncio a mi autonomía. Eso es difícil, hermano. Mientras más viejos somos, más difícil será renunciar a la autonomía de tomar las decisiones. ¿Sabe lo que significa que usted tenga 40 años y se convierta al Señor y tiene que renunciar a 40 años donde usted ha elegido según su criterio qué es lo que va a hacer? Eso es difícil, pero no imposible. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos en que es muy difícil. Claro, porque hemos sido enseñados y practicamos mucho el egoísmo, la hipocresía, practicamos mucho el no dejarnos de los demás porque yo no soy menos, ¿ves? Practicamos mucho el sobrepensamiento. ¿Y qué estará pasando? ¿Y qué estará pensando? ¿Ves? Practicamos mucho esas cosas y no nos rendimos al Señor de la manera que Él quiere, renunciando a nuestra propia autonomía. En Lucas 22:42, Jesús le dice en una oración al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está Jesús en el monte Getsemaní orando a pocas horas de ser apresado y de ser llevado al Calvario. Él lo sabe. Él está viviendo en un cuerpo como el suyo y como el mío. Y esa oración que está haciendo, como Él lo sabe, porque ya conocía la voluntad del Padre, Él entra en agonía extrema. Él sabe lo que viene. Y como está viviendo en un cuerpo como el suyo y en el mío, y sabe lo que Él espera, Él tiene una petición propia, muy humana. Claro que sí, como las tenemos todos. Todos tenemos anhelos, deseos de ser o de hacer algo, de comprar, de tener. Jesús lo tuvo. Y en su oración allí en el monte Getsemaní, Él ora diciendo, yo quiero esto,
quisiera no pasar por lo que tengo que pasar en algunos instantes, Señor, Padre. Pero al final, sea tu voluntad en mí. Porque el Señor conoce la voluntad de su Padre. ¿Conoce usted la voluntad del Padre? ¿Conoce usted la voluntad del Padre? Porque así nosotros hacemos oraciones más cónsonas con la voluntad de Él. Somos menos mezquinos. Somos menos autómatas. Hacemos las cosas por las razones que Dios quiere que las haga, que aparecen en su palabra y su palabra nos indica cómo ser. Eso nos lleva a alinearnos a su voluntad. Yo tengo un deseo, pero yo alineo mi vida al Padre, no a mi deseo. Y a veces alineamos nuestros deseos de tal manera que por algún lado encontremos una fórmula que en la Biblia avale o fundamente mi deseo. Y caigo a veces en unas explicaciones, en unas falacias, tratando de explicar cosas que no existen en la palabra, pero como la quiero agarrar para mí, porque yo quiero una esposa, yo quiero una esposa y la quiero así, bien catirita, bien bonita, así como los muchachos la quieren, ¿no? O negrita, o pelo churco, como quiera que sea, porque usted sabe que en gustos y colores, cada quien. Y yo trato de obligar que la palabra me diga, no importa que esté en el mundo, yo lo traigo, yo lo convierto. Yo me convierto en un evangelista para mi futura esposa. Pero eso no queda ahí. La gente hasta quiere argumentar que como Dios es amor, no importa, 2 hombres, 2 mujeres, porque Dios es amor. Y es verdad, hermano, Dios es amor. O sea, eso es un principio universal. Pero el hecho de que Dios sea amor no quiere decir que Él ama el pecado. Aunque ama al pecador, Él aborrece el pecado. Entonces, cuando yo tuerzo la palabra, no estoy alineando mi vida a la voluntad de Dios, porque estoy tratando de torcer la palabra para que ella se ajuste a mi deseo. Empiezo, claro, ese tema de decretar, ese tema de profetizar, el decreto, yo declaro, ese tema es muy atractivo, ¿ves? Porque yo estoy haciendo mi voluntad y la justifico. Porque viene de parte del Señor en el decreto, porque la palabra dice, todo lo que pidáis en el nombre del Señor. Qué falta de estudio nos hace falta. Falta de estudio nos hace falta. No estudiamos la palabra para utilizar la palabra en el contexto que debe ser utilizada. Yo no puedo alinear la palabra de Dios a mi deseo. Yo me tengo que alinear a la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:5 nos da el indicio. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así me alineo a la voluntad de Dios. Por supuesto, mi vida ha sido construida con muros, con bloques, con columnas de experiencia de vida que son tuyas, son válidas porque son tuyas, pero no quiere decir que estén alineadas con Dios ni con la palabra. Levantaste argumentos en tu vida que sostienen tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de elegir. Yo hago las cosas así. Es como la mujer que se acostumbra a hacer la comida de un cierto ritmo, ¿no? Y es gracioso cuando nos reunimos entre varios, ¿verdad? Y cada mujer que van a hacer las hallacas tiene una forma distinta de hacer las hallacas, imagínense. Tiene una forma distinta, sobre todo cuando vienen de familias que no son las mismas, ¿no? No, que no le eches esto, que la papa se le echa después, que eso no se le echa papa, no, que la masa se hace antes, no, que la masa se hace después. Esos son argumentos de vida, experiencias válidas, porque tú hiciste hallaca, claro que sí, pero son tuyas.
Cuando nosotros llevamos nuestra filosofía de vida ante el Señor, todos esos argumentos deben ser derribados y alineados a la palabra del Señor. En segundo lugar, yo no solamente me someto a la voluntad de Dios a través de su palabra, sino que yo también tengo que someter mis propiedades a Dios. Eso se llama sumisión, mayordomía. Yo tengo que ser especialista en el ejercicio de la mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? La administración de recursos que no son míos. Eso significa mayordomía. ¿Cómo, pastor, si mi vida es mía? Si eso es lo que nos enseñaron a creer, que mi vida es mía. Que usted se gana la plata por esfuerzo suyo, por sudor, con el sudor de su frente. Eso nos los enseñaron a creer. Pero resulta, hermano, que todo viene de Dios. De todo cuanto yo soy y hago, viene de Dios. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra. ¿Qué quiere decir en su plenitud? Completa. Todo lo que está en la tierra, todo lo que está en el globo terráqueo, todo ser vivo, toda cosa animada e inanimada, todo es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y como para que entendamos mejor la cosa, el salmista detalla. ¿Qué más dice? El mundo y los que en él habitan. O sea, nosotros. Así que la segunda idea, el segundo elemento que yo tengo que aceptar en el señorío, en la práctica del señorío, es que yo me rindo a él también lo que yo considero que es mío, que son que son mis propiedades. Vaya en su Biblia, porque es que a veces, mire, tenemos una forma tan disparatada de pensar, y es así de disparatada porque no vamos a la palabra. Mi cuerpo es mío, es el tema del feminismo pro aborto. Mi cuerpo es mío, yo hago lo que él, con él lo que yo quiera. Pero si usted se para en 1 Corintios 6, ubíquese allí para que usted lo lea conmigo en su Biblia. Usted va a 1 Corintios 6 y vamos a leer el versículo 19 y 20. El apóstol Pablo recurre a una enseñanza en el método de la reflexión, el método reflexivo. O sea, yo te hago una pregunta y tú la respondes. Y él dice, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es una pregunta. Yo trato mi cuerpo como yo quiera. No, eso ya va un momentico. Si tú has sido salvado por la sangre de Cristo y has acudido al señorío de Cristo, ese cuerpo no te pertenece, tú lo debes entender. Así que tú debes tratar ese cuerpo con mesura, como Cristo quiere que trates el cuerpo. No se trata de que yo no voy a hablar aquí de la forma en que tú te vistes, pero tampoco puedes andar desnudo por allí mostrando lo que Dios no te mandó a mostrar. Hay un equilibrio. Hay una fórmula cuando vamos a la palabra. Porque te remata la pregunta diciendo, ¿y que no sois vuestros? O sea, el cuerpo no es mío, aunque yo vivo aquí, pero no es mío. No puedo hacer con mi cuerpo lo que mi real voluntad me indique que tengo que hacer. Y continúa diciendo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios. ¿Ves? A veces creemos que tenemos que glorificar a Dios solamente en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero la palabra me dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
mi cuerpo también glorifica a Dios. Te glorifica a Dios y ofende también cómo se vista, cómo actúe, cómo responda a las demás personas. Si usted no rinde su cuerpo a Dios, usted no ha sido transformado por la gracia de Dios, no quiere aceptar el señorío de Cristo. O sea, lamentablemente es así. No estoy diciendo que para que usted demuestre que se rindió al Señor en su señorío, tiene que ponerse una falda. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Estoy hablando del libertinaje de pensar o de creer que a veces como es mío, pues usted hace con lo suyo lo que usted quiera. ¿Quién le dice que no? Usted hace con lo suyo lo que usted quiera. Pero resulta que este cuerpecito no es suyo. Usted es un administrador de este cuerpo. Y Dios le va a demandar de cómo lo usó. Cómo lo usó. Cómo lo trató. Cómo lo denigró. Así que el señorío de Dios sobre mi cuerpo es un derecho legal que Él tiene porque fuimos comprados por sangre. Es un derecho legal. No es cuestión de filosofía, no es cuestión de creencia, de ideología. Es un derecho legal porque Él murió y fuimos comprados a precio de sangre. Y el tercer elemento tiene que ver con el afecto, con la esfera del afecto, ¿sí? Esta esfera es invisible, no la vemos, pero no quiere decir que no exista. No quiere decir que tampoco tengamos que rendírsela al Señor. La esfera del afecto incluye el alma, incluye los sentimientos y las emociones. La primera esfera de la voluntad incluye también el alma, pero lo cognitivo va en el hecho de saber rendir lo que yo quiero para hacer lo que Él quiere. La segunda esfera tiene que ver con el cuerpo, con lo material. La tercera esfera tiene que ver con el afecto, con los sentimientos, con las emociones. Esos sentimientos y esas emociones que yo no tengo la culpa en un primer instante de sentir algo, porque mis sentimientos están ligados a una experiencia emotiva interna. Y esa experiencia emotiva interna está ligada a las hormonas y a los procesos químicos que se producen en nuestro cuerpo. Todo eso va ligado, ¿sí? De modo que cuando yo experimento miedo, o experimento amor, o experimento tristeza, eso hay unas hormonas que se activan y me hacen sentir esas emociones. Hasta allí no hay problema. El problema es cuando eso se desborda. Cuando yo siempre necesito una experiencia emotiva para decir como Tomás, si yo no meto mi dedo. Él necesitaba una experiencia emotiva, un sentir. Necesitaba saciar parte de sus 5 sentidos. Si yo no lo veo, dijo, si yo no meto, o sea, si no tacto, él necesitaba sentir. Pero en Cristo, cuando acepto su señorío, yo no necesito sentir. Usted no necesita venir aquí y decir, yo me sentí bien. No, usted necesita rendir su sentir a Cristo. ¿Ves? No estoy diciendo que no llore. Le dije que eso está ligado a un proceso químico que se da en las hormonas y es muy natural que yo llore. Como ser humano, como mujer, algunas personas, sobre todo mujeres, aunque conozco hombres también, conocí también a un pastor que era muy dado a llorar, ¿sí? Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando llorar me gobierna. El problema es que para yo decir que sentí a Dios, es que yo lloré. Y si no lloré, no estaba Dios en el asunto. No, así no es. El lloro es una respuesta física a una emoción. Está bien. Así como el miedo nos hace huir, ¿verdad? Usted ve un perro que le hace... Usted siente miedo y está bien. El problema es, y sucede como con mi hija cuando estaba pequeñita, que ella le tenía mucho miedo a los perros. Y el miedo era tal que ella no miraba para más ningún lado y salía corriendo.
Entonces, mi temor en unos momentos era dejarla ir a la calle sola, porque en el transitar, que usted sabe que uno aquí se encuentra un perro a cada 3 centímetros de la calle, ella por miedo saliera disparada a la calle y viniera un carro y la atropellara. Cuando el miedo me gobierna, cuando la tristeza me gobierna, cuando la soledad me gobierna, entonces yo estoy sumergido o sumergiendo mi voluntad a los sentimientos. Y no he entregado mi afecto, no he entregado mis sentimientos al señorío. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todo, incluyendo mis sentimientos. No se trata de lo que yo sienta, se trata de lo que Él quiera. Sobre todo cuando experimento el sentir, ¿ve?, con mi cuerpo. ¿Sabe que? Como le estaba explicando, los sentimientos, las emociones, ya se conectan con el cuerpo. ¿Ves? La emoción que sucede en el cerebro, ella envía a través de nuestro sistema nervioso una señal. Y esa señal, dependiendo del tipo de señal que sea, hace que yo experimente una respuesta emotiva, un sentir. ¿Ok? Ese sentir puede ser, por ejemplo, se me pararon los pelos. Lo que comúnmente uno llama los pelos, normalmente uno dice los vellos, ¿no? Sí sabe lo que usted no tiene, algunos son lampiños y no tienen, otros sí tenemos pelitos aquí, ¿no? Sí, aquí le decimos cuando se nos pone la piel de gallina, que todos los pelitos se paran. Ese no es el problema. El problema es que yo crea que hoy en el servicio, como el pastor no hizo que se me pararan los pelitos, allí no está Dios. Ese es el problema. No, usted no necesita que se le pare ningún pelito. Usted necesita que crea en el señorío de Cristo en su vida y esté dispuesto a obedecer. Más nada. Usted no necesita que se le pare ningún pelito. Gloria a Dios por lo que se le paran los pelitos, no hay problema. Yo no estoy condenándolo. Estoy condenándolo. Pero yo no necesito esa experiencia para decir, me rindo a Él. Para decir, haz conmigo conforme lo que tú quieras. El evangelista Mateo, en el capítulo 10, versículo 17, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, escúchame, está hablando del sentimiento, un sentimiento muy natural. La gran mayoría de los seres humanos sobre este planeta aman a sus padres. Sí hay sus excepciones cada vez más grandes, ese porcentaje, porque bueno, hoy la sociedad está tan descarrilada de Dios que los padres no están siendo padres y provocan el aborrecimiento de sus hijos. Pero en el común denominador, la gran mayoría ama a sus padres. Y el Señor dice, el que ama a padre o a madre más que mí, no es digno de mí. ¿Ves? O sea, si mi afecto por lo terrenal supera la rendición de mi voluntad hacia Dios, yo no soy digno. Dios no está allí en el asunto. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, no me merece. No estoy allí en medio, no voy a estar allí. Porque donde está vuestro corazón, allí está tu tesoro. De modo que si tu tesoro es tu hijo, así como la actriz, ¿no? Tesoro, ¿no? Si tu tesoro es tu hijo, terminarás haciendo lo que tu tesoro quiera y no lo que Dios quiera. Siempre lo he dicho, creo que usted me lo ha escuchado, voy a volverlo a decir. El problema de las madres, por ejemplo, cuando su tesoro es su hijo y le acepta todo a su tesoro,
y es incapaz de ver que su tesoro está haciendo las cosas contrarias a como Dios quiere que las haga. Usted no puede obligar a su tesoro a creer en Cristo. Usted no puede obligar a su tesoro a hacer las cosas que Dios quiere. Pero usted sí puede hacer que su tesoro no haga eso en su casa. Porque usted se está convirtiendo en copartícipe de lo que su tesoro está haciendo en su casa. Cuando usted le permite a su tesoro traer la amante a la casa, sabiendo que él ya tiene su esposa y usted se lo permite. ¿Ves? Porque donde está mi tesoro, donde está mi corazón, allí está mi tesoro. Y yo, como lo quiero mucho, la amo mucho, lo amo mucho, le permito, incluso negocio con Dios. Eso implica que yo no he rendido mi afecto al señorío de Cristo. No lo he rendido. Que tienes que aborrecerlo. No, nadie está hablando de que tú aborrezcas. Es más, nadie está hablando de que segundo o tercer lugar. Es que cuando Cristo nos habla y nos enseña acerca de la preeminencia, es que Él está por encima de todo, pero también Él es el centro de todo. Eso es lo que es preeminencia, que prevalece por encima de todo, incluso de tu hijo, incluso de tu papá, incluso de tu esposa, incluso de tu esposo. No te estoy llamando a desobedecer, te estoy llamando a alinearte a la voluntad de Dios a través de la rendición de tu vida en tus afectos más profundos. Los sentimientos, las emociones se alinean al Señor para que Él entonces complete ese señorío en mi vida y yo pueda estar rendido a sus pies realmente como debe ser. El señorío de Cristo no es una opción. Quiero terminar diciéndole, hermano, que el señorío de Cristo, como le dije al principio, no viene a la mitad. Cuando yo acepto a Jesús como Salvador, también debo aceptarlo como Señor. O sea, eso es indivisible. Eso no se parte a la mitad, a mi conveniencia. Yo lo acepto como Salvador y lo acepto como el Señor. Eso me hace crecer, eso me hace madurar. Quizás yo no lo entienda al principio. Cuando soy nueva criatura, nuevo creyente, quizás no entienda lo del señorío. Pero cuando estoy creciendo en el Señor, voy entendiendo que cada área de mi vida la voy rindiendo a su voluntad. Voy entendiendo que cada aspecto de mi vida debo compaginarlo con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Eso lo voy entendiendo. Voy madurando. Y yo quiero decirle que hay oportunidad para nosotros. Porque es posible que yo crea que haya rendido mi vida a Dios, pero tengo ciertas áreas reservadas. Tengo allí un reconcomio con alguien. Y mi corazón late. Bueno, por supuesto late porque estoy vivo, bueno, tum, 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 tum. Pero mi corazón late un poco más cuando la veo o lo veo. Porque sí es. Como los gatos, ¿usted ha pasado cuando los gatos están con, no sé, si peleados, ¿verdad? En celo, no sé, pero esos hacen unos escándalos y se paran así, se erizan todo así cuando están confrontados. Así hay un área reservada allá en lo profundo. Quizás contra tu esposo, contra tu esposa, quizás contra tu hijo, con tu mamá, con tu papá, con alguien. Esa área no se la has entregado al señorío de Cristo. Quizás hay algunos aspectos de entrar en el señorío de Cristo. Entonces mi oración tiene que cambiar. Mi oración tiene que cambiar porque yo demando mucho del Señor. Señor, yo quiero. En el mejor de los casos. En el peor es yo declaro. Yo decreto. Como si yo mereciera declarar y decretar. Pero en el mejor de los casos queremos mucho. Y no le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y la Biblia, abro la palabra.
que no dejes de congregarte, que ames al prójimo, que seas manso, que vayas a pedir perdón y que perdones, que restaures con espíritu de mansedumbre, que atiendas al necesitado, que lleves el mensaje y exhortes a tiempo y fuera de tiempo. Mi oración entonces cambia. Y ya no le digo al Señor, Señor, aquí están mis planes. Solamente, sí, Señor, estos son mis planes, yo quiero esto. Pero quiero saber cuáles son tus planes. Yo quiero alinearme a tu voluntad. ¿Ves? Mi oración, el lenguaje cambia. Y en tercer lugar, yo renuncio al trono de mi vida y le doy paso al Señor completamente para que todas las áreas entren en el señorío de Cristo. Incline su rostro allí donde está. El señorío de Cristo se manifiesta en su voluntad. Y su voluntad para ti y para mí está expresamente abierta en su palabra. Es su palabra la que te dice qué hacer, qué decir, cómo ser. Allí donde estás, piensa por un momento, ¿es así en tu vida? Quizás ahorita sí, pero los lunes a las 9 es así. Los martes a las 3 de la tarde es así. En la cama, enfermo, es así. En la adversidad, es así. Piensa por un instante, porque es que la palabra es la autoridad final de la voluntad de Dios en la vida del creyente, y eso implica señorío, mi vida rendida. Y allí, preparado tu corazón, haz la oración con un lenguaje distinto. Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? Quiero conocerlos, Señor. Quiero estar completamente rendido, rendida a tus pies.